Hola amigos, mi nombre es Esteban Vázquez Cofré. Hoy día quiero presentarles un proyecto de un nuevo libro que tiene relación con mis trabajos de pediatría espiritual. El 23 de julio del año 2009, a las 13:30 horas, nació mi hijo Cristóbal Elías. Y Cristóbal Elías es el tercer hijo, o el último hijo que tenemos con mi esposa. Fue literalmente un regalito de Dios. Un regalito que nos provocó mucha ansiedad porque con mi esposa ya habíamos perdido la costumbre de criar. Mi hija Estefanía en ese momento ya tenía 12 años, mi hijo mayor Esteban Andrés tenía 19. Y el nacimiento de Elías, además de ser una buena nueva, también me permitió concretar mi antiguo proyecto de escribir un texto breve sobre el cuidado y la formación del nuevo creyente. Toda persona que conozca el Nuevo Testamento descubrirá que en sus páginas se compara al nuevo creyente con un recién nacido o un neonato. Ello porque la analogía tiene similitudes tan geniales que no se puede más que exaltar la sabiduría de Dios al darnos esta aproximación que existe entre el mundo natural y el mundo espiritual. Cuando pienso en la comparación del neófito, como diría el apóstol Pablo, el recién iniciado, o el neonato, que es el término de la pediatría, el recién nacido, cuando pienso en esa comparación que va a hacer el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, en las cartas a los Corintios, en la carta a los Gálatas, en el Evangelio de Juan, siento que existe una seria carencia en la literatura evangélica y protestante que especialice al pastor o al catequista o al discipulador en la atención de los nuevos creyentes. Y por experiencia puedo indicar que cuando se tiene que hacer un discipulado, una orientación más direccionada al bebé espiritual, hay que andar recolectando picadillos de enseñanzas por aquí, otras por acá. Por eso, pensando en esta necesidad, he decidido entonces escribir primero esta pequeña obra que ustedes pueden observar acá, los que están viendo en video, la obra Pediatría Espiritual, un manual para la atención del nuevo creyente. Este es mi primer trabajo. Pero ahora me encuentro trabajando en otro que tiene relación con las vacunas que necesita el niño. En realidad, desde el comienzo, los hijos, la medicina empieza a inocularlo para la cantidad de virus que están expuestos estas guaguitas. Lo mismo sucede con el nuevo creyente. Se dice que la manera más efectiva para mantener a tus hijos saludables es a través de las vacunas. Estas son medicamentos biológicos que se aplican a personas sanas para provocar una generación de defensa o los anticuerpos que actúan para proteger ante el contacto con agentes infecciosos, evitando así las enfermedades. Estas vacunas se pueden aplicar de dos maneras: una inyección o por vía oral. En Chile, para los que no saben, el calendario de vacunaciones es el siguiente. Para los recién nacidos, la BCG, que protege contra la meningitis tuberculosa. 2, 4, 6 y 18 meses, la pentavalente, que protege contra la diftería, tétanos, tos convulsiva, enfermedades invasoras y contra el virus de hepatitis B. De 2 meses, 4 y 12 meses, la neumocócica conjugada, que protege contra la sepsis, meningitis, neumonía, bacteremia y otitis media aguda. Y a los 12 meses, la antimeningocócica, que protege de la meningitis de los grupos A, C, W-135 e Y. Como se puede apreciar, los niños son muy vulnerables a los agentes infecciosos y necesitan estar protegidos ante los diversos ataques de los virus y de las bacterias. Con el nuevo creyente pasa exactamente lo mismo. Todo neonato espiritual está en riesgo de ser contagiado por los diversos virus teológicos que existen en la atmósfera de la religiosidad. Por eso es fundamental la inoculación del nuevo creyente. Forma parte de la responsabilidad que tiene el evangelizador hacia su evangelizado. Y es parte de la pediatría espiritual que debe ejercer la comunidad cristiana en su discípulo o catecúmeno.
Si ignoramos la importancia de la vacunación del recién convertido, en poco tiempo podemos hallarlo enfermo debido a doctrinas erróneas, información imprecisa, creencias equivocadas, pecados tóxicos, incorrecta interpretación bíblica, asaltos letales a su sistema de creencia, etc. Los virus y las causales pueden ser muchas, diversas. Por ello se deben identificar los principales riesgos e inocularlo con antelación. Seguramente en este tratado, que voy a trabajar vacunas para el nuevo creyente, que se va a llamar el tratado que ahora estoy promocionando con ustedes, cada pediatra tendrá identificado diversos virus según la preparación y experiencia que el pediatra tenga. Su experiencia y sus estudios son importantes. Yo por mi parte, en este vademecum, porque es un pequeño texto, presentaré aquellos que considero dignos de atender, aquellos virus que uno debe hacer frente con prontitud, según mis conocimientos y experiencia pastoral. Partamos como una especie de primicia entonces con la vacuna número 1, contra el virus del emocionalismo extremo. La vida cristiana tiene mucha emoción, pero las bases en las que se debe formar un nuevo creyente son los hechos y las enseñanzas bíblicas. Recién un hermano de nuestra comunidad en Pudahuel, acá en Chile, me mostraba un post del Facebook que decía lo siguiente: experimentar a Dios es más importante que enseñar de Dios. Le vuelvo a leer este post. Experimentar a Dios es más importante que enseñar de Dios. A simple vista, esto puede parecer hasta piadoso, la lectura del post. Sin embargo, comete un grave error: crear una teología basada en la experiencia subjetiva y no en la teología revelada en las Santas Escrituras. Allí está el error. Entonces, se viste de piedad el mensaje, pero tiene un grave error teológico. Pongamos atención en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, donde se nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si observas el consejo apostólico del apóstol Pedro, el énfasis no está en poner atención a nuestros sentimientos, sino a algo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? La palabra profética o las Sagradas Escrituras. Ellas, dice Pedro, son como una antorcha que nos guía en la oscuridad. No estoy diciendo que la vida cristiana no tenga sentimientos, de hecho los tiene, y muchos: alegría, gozo, paz, plenitud, tranquilidad, amor, paciencia, etc. La Biblia misma nos exhorta a regocijarnos, a tener quietud, a ejercer el dominio propio y otros varios sentimientos más. Pero también la Biblia está llena de hechos y doctrinas que nos pide creer. Y estas materias de fe no son asuntos de sentimientos, aunque sin duda dichas doctrinas generarán una gama de santas emociones. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, que creyó el evangelio predicado por Pablo y se bautizó él con toda su familia. El texto literalmente nos dice que se regocijó con toda su casa. Hechos 16:34. Yo también me regocijé cuando comprendí que Cristo me había salvado eternamente y de pura bondad, de pura gracia. Como puedes ver, la vida cristiana tiene emociones, regocijo, hermosos sentimientos. Pero hacer teología desde nuestras emociones en vez de las Escrituras sería un grave error. ¿Por qué? Los sentimientos son temporales. Los sentimientos son inestables, también son imprecisos, porque los sentimientos, las emociones pueden ser estimuladas de diferentes fuentes. Nuestra propia alma, el ambiente, los demonios, nuestro espíritu humano, el Espíritu Santo. La única forma de distinguirlos es mediante la orientación de las Santas Escrituras.
Mientras tanto, el nuevo creyente no tiene, y esto quiero hacerlo connotado, el nuevo creyente, el neonato, el recién nacido, no tiene la capacidad de discernir esos estados emocionales y necesita la orientación de un superior, de un hombre maduro o una mujer madura que lleve camino desarrollado en la senda de la espiritualidad. El nuevo creyente es un recién nacido, como una guaguita, que empieza a tocar los enchufes, que es capaz de salir hacia la piscina y cree que va a jugar en el agua, a caer. Está lleno de riesgo el mundo cuando una guaguita comienza a vivirlo, a experimentarlo. Bueno, el mundo espiritual es lo mismo. El mundo espiritual se abre como una maravilla a descubrir en el nuevo creyente. Pero él no sabe distinguir aún de dónde vienen, qué es lo que lo está estimulando, de dónde vienen estos sentimientos. Y pueden venir de diferentes áreas o dimensiones, como les decía recién. Si el neonato queda expuesto a un entorno eclesiástico demasiado emotivo, como lo son los grupos carismáticos extremos, es muy probable que su relación con Dios se vaya a construir basado en las inestables emociones y sensaciones corpóreas, áreas en que los espíritus engañadores fácilmente pueden operar. La búsqueda de sentir a Dios puede llevar al nuevo cristiano a un estado de pasivismo, donde se entrega a la recepción de sensaciones que pueden venir no de Dios, sino, vuelvo a repetir, del mundo espiritual. Por eso es fundamental que este nuevo creyente, este neófito, aprenda a distinguir la fuente de los sentimientos y juzgar el origen de las emociones. Sobre este punto advierte Jesse Penn Lewis en su libro Guerra contra los Santos lo siguiente: a medida que el creyente responde o se entrega a esas manifestaciones conscientes, él no sabe que está siendo lentamente minado. Finalmente, por medio de tales experiencias sutiles y deliciosas, establece la fe de que el propio Dios está poseyendo su cuerpo, siendo estimulado por temblores y escalofríos llenos de vida o inundando de calor y calidez. El nuevo creyente piensa en estos ambientes carismáticos que estimulan este tipo de sensaciones extremas, va creyendo que Dios está poseyendo su cuerpo, pero dicho concepto no los encontramos en las Santas Escrituras. No es parte del mensaje o de la doctrina de los apóstoles. El evangelio de las emociones y el evangelio apostólico son totalmente distintos, hermanos. El primero encuentra gozo en los sentimientos, basa la seguridad de su relación con Dios en las sensaciones espirituales, y su obediencia está condicionada a un estado emocional del momento. Quien vive centrado en el evangelio apostólico, su gozo se establece en la obra histórica, pasada y perfecta de Cristo. La seguridad de la relación con Dios se fundamenta en la sangre expiatoria del Señor, y su vida cristiana es regulada por la voluntad revelada en las Escrituras. La vida cristiana debe estar firmemente fundamentada en la verdad de Dios. Por lo tanto, el nuevo creyente debe acostumbrarse a andar por la fe y a relacionarse con Dios desde la esfera de la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreo nos enseña esto. Las Sagradas Letras son muy claras al enseñarnos lo siguiente. Mira, pon atención. La Biblia se escribió para nuestra enseñanza, Romanos 15:4. Que la iglesia debe andar en las enseñanzas de los apóstoles, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Que el siervo de Dios debe ocuparse en la enseñanza, primera carta a Timoteo 4:13. Los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. No se debía permitir que la doctrina fuese pervertida, Romanos 16:17. Los pastores y maestros debían establecer a la iglesia en una sólida doctrina, Efesios 4:14. La iglesia debía retener la doctrina que habían aprendido, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Llegaría el tiempo en que no se conservaría la sana doctrina, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Se debía hablar de acuerdo a la sana doctrina, Tito, capítulo 2, versículo 1. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Se debía rechazar a quien desvirtuase la doctrina apostólica. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Se debe tener cuidado con las diversas doctrinas. Hebreos 13:9. Los creyentes son aquellos que creen en la predicación apostólica. Hechos 4:4. Los elegidos para salvación creen en el evangelio anunciado por los apóstoles. Hechos 13:48. El Señor en su venida será glorificado por todos los que creyeron en el testimonio apostólico. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 10. Al fin serán condenados todos los que no creyeron en la verdad. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Los apóstoles enseñaban y los discípulos eran los que aceptaban esas doctrinas. Hechos 11:26. La iglesia está llamada a defender el corpus doctrinal que es la tradición apostólica. Judas, versículo 3. Se nos llama a permanecer en la fe. Hechos 14:22. La fe está basada en los hechos sobre la persona de Cristo. Primera carta a los Corintios 15, 14 y 17. Quise dar estas 20 citas para mostrar que en todas ellas se hace énfasis en la enseñanza, en la doctrina, en el sistema de creencias heredado por la tradición apostólica, la revelación del Nuevo Testamento, en creer el mensaje. Estos versículos nos enseñan entonces que la iglesia, hermanos y amigos, nace desde una doctrina y esta iglesia se nutre de esa doctrina. Toda esa enseñanza es definida como la fe cristiana y todo creyente debe ser enseñado en esa doctrina antes de ser bautizado. Voy a leerles Mateo capítulo 28, versículo 19-20, que tú debes saberlo, pero te lo voy a recordar para que te des cuenta que el acento de la iglesia apostólica no está en las emociones ni simples ni extremas. El acento está en la fe y en la enseñanza. Mateo 28, 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Formar discípulos, no agitar emociones, enseñar a cumplir todo lo que Jesús dijo. Enseñar, catequizar, instruir. Por lo tanto, todo neonato espiritual debe saber las doctrinas básicas y fundamentales de las Santas Escrituras. Debe conocer a Dios. En la Biblia nunca encontramos la expresión sentir a Dios, pero sí encontramos la exhortación permanente y continua de conocer a Dios, conocer su carácter y sus atributos, conocer la persona de Cristo tal como los apóstoles nos lo muestran, conocer tu miseria y conocer la redención de tu Señor. De este conocimiento nacerá una sana doctrina, una ortodoxia correcta y una educada ortopatía, los sentimientos correctos. Podríamos decir entonces que el cristiano debe ser formado en una sana emoción, una emoción que se deriva de la verdad revelada y por ningún motivo este neonato dejarse atrapar por un emocionalismo carente de bases teológicas correctas. Por lo tanto, a este nuevo creyente debe, como su pastor o su formador, su orientador, su abad espiritual, debes vacunarlo cuanto antes del virus del emocionalismo extremo. Este es el tema, esta primicia que quería compartir con ustedes de este próximo trabajo, entonces, vacunas preventivas para el nuevo creyente. Muchas gracias, que Dios los bendiga y no se olviden a inocularse no en los sentimientos, sino en las enseñanzas de la Biblia para tener una fe saludable y experimentar entonces un gozo bíblico y cristiano. Hasta la próxima. Gracias.